empezar, esta de acá, igual que en los procesos anteriores, consiste en planificar. ¿Qué cosa? La gestión del cronograma. También vamos a contar acá lo que con entradas, herramientas y técnicas y salidas. Bien, en las entradas tenemos lo que es el plan para la dirección del proyecto. Esta de acá cuenta con lo que son las líneas bases del alcance, en la cual incluye detalles del enunciado, del alcance del proyecto y de la estructura del desglose del trabajo, las cuales se van a utilizar para definir las diferentes actividades, así también poder determinar la duración y de ese modo poder gestionar de forma adecuada el cronograma. Luego tenemos lo que es el acta de constitución del proyecto. Ya, este de acá lo que hace es definir el resumen del cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto. Luego tenemos los factores ambientales de la empresa. Ya, este de acá cuenta, como sabemos, los factores ambientales. En esta ocasión, para el caso del cronograma, vamos a contar con lo que es la cultura y la estructura de la organización. También vamos a contar con lo que es la disponibilidad de recursos y habilidades. También es necesario tener en cuenta un software de gestión de proyectos, que va a proporcionar la herramienta de planificación y diferentes alternativas para poder gestionar de forma adecuada el cronograma. También vamos a tener en esta parte la información comercial de dominio público, tal como información sobre la productividad que tienen estos dominios para producir los recursos necesarios para el proyecto. Importante para poder planificar el cronograma, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que son los procesos de la organización. En los procesos de la organización tenemos lo que son las herramientas de monitoreo e información que se van a utilizar. También vamos a contar, con lo que es información histórica de la misma empresa que puede apoyarnos a poder gestionar de forma adecuada nuestro cronograma. También vamos a contar con lo que son las herramientas de control del cronograma. También podemos utilizar lo que son las políticas, los procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales. Como estamos en nuestras bases de datos, podemos emplear también plantillas que se hayan utilizado en proyectos anteriores. También podemos emplear lo que son las guías para el cierre del proyecto y también los procedimientos de control de cambios y los procedimientos de control de riesgos. Bien, en las herramientas y técnicas, acá por ejemplo tenemos el juicio de expertos. Muy importante porque en este caso se acude a un experto que ya tenga, como su propio nombre lo dice, una experiencia en lo que respecta a una actividad, digamos, o a un cúmulo de actividades. De esa forma, este experto puede establecer una forma coherente y adecuada de cómo debe ser establecido el cronograma para que estas actividades se lleven a cabo. Luego tenemos lo que son las técnicas analíticas. Bien, en esto, el plan de gestión del cronograma puede asimismo precisar formas de acelerar o comprimir. ¿Por qué? Porque estás empleando técnicas analíticas. Entonces tú estableces actividades, ¿no es cierto? Por tal motivo puedes acelerar o comprimir estas actividades o incluso llevarlas a paralelo. Más adelante de repente lo vemos. Cómo es este de acá, llevar las actividades en paralelo nos ahorra bastante tiempo para poder acelerar un poco lo que es los proyectos. Luego tenemos lo que son las reuniones. Ya, en estas reuniones, como su propio nombre lo indica, se establecen entre varias personas en las cuales se pueden incluir lo que es el director del proyecto, también puede ser el patrocinador del proyecto, los interesados o también pueden ser los miembros del equipo del proyecto que pueden aportar ideas y su propia experiencia o investigación que hayan hecho ellos mismos para poder organizar de forma adecuada el cronograma. Ya, y como último tenemos las salidas de la planificación de gestión del cronograma. Acá tenemos el plan de gestión del cronograma. Como podemos ver acá, podemos establecer, por ejemplo, el desarrollo del modelo de programación del proyecto. Acá lo que se va a hacer es especificar la metodología y la herramienta de planificación que se va a utilizar para este proyecto. Luego también se tiene que definir un rango aceptable para el nivel de exactitud. También es importante definir las unidades de medida. En este caso, ver cómo se van a medir el tiempo. Si va a ser en horas, días o semanas, ¿no? Depende del tipo de actividad o trabajo a realizar. Luego tenemos los enlaces con los procedimientos de la organización.
Acá se va a establecer el marco para el plan de gestión del cronograma y también proporciona de una forma coherente con las estimaciones y cronogramas resultantes. También se va a establecer lo que es el mantenimiento del modelo de cronograma del proyecto. Acá lo que se va a hacer es definir el proceso que se utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto. Como sabemos, en un proyecto hay diferentes motivos por el cual puede eh, verse afectado el plan estimado, ¿no? La secuencia adecuada del proyecto. Entonces, este mantenimiento del modelo del cronograma y del proyecto puede ajustar de forma satisfactoria las nuevas fechas de tiempo, ¿no? Los nuevos tiempos que van a ser ejecutados las actividades, perdón. Tenemos los umbrales de control. Acá lo que se va a obtener son rangos aceptables en los cuales se puede hacer una variación para el monitoreo del desempeño del cronograma. Luego tenemos lo que es las reglas de medición del desempeño. En estas lo que se va a hacer es establecer las reglas para la medición del desempeño, reglas para establecer el porcentaje completado. Y también puede ser una cuenta de control en que se medirá la gestión del avance y del cronograma. Luego tenemos formatos de los informes. Acá se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes relativos al cronograma. Luego tenemos la descripción de los procesos, en el cual se van a documentar las descripciones de cada uno de los procesos de gestión del cronograma. Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, planificación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Bueno, este proceso también integra lo que son las entradas, las herramientas y técnicas y también la salida. Las salidas. Dentro de lo que son las entradas tenemos el plan de gestión del cronograma. Se define como el nivel especificado de detalle que es necesario para gestionar el trabajo, que constituye una entrada fundamental para el plan de gestión del cronograma. Ahora tenemos otro proceso que es la línea de base del alcance. La línea de base del alcance nos dice que en este caso las estructuras de desglose de trabajo, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto se documentan en lo que es la línea base del alcance. También se deben tener en cuenta la manera explícita a la hora de definir las actividades dentro de este parámetro, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores ambientales de la empresa, en este proceso influyen varias actividades, las cuales principalmente se tienen que tener en cuenta lo que es la cultura y estructura de la organización, información comercial de dominio y público almacenada en bases de datos comerciales y también lo que son los sistemas de información para la dirección de proyectos. Otro ítem que tenemos son los activos del proceso, de los procesos de la organización. Los activos de procesos de la organización incluyen lo que son la base de conocimiento de lecciones aprendidas que contienen información histórica relativa a la lista de las actividades utilizadas en proyectos anteriores de similares características. También aquí tenemos lo que son los procesos estandarizados, también las plantillas que contengan una lista de actividades estándar o una parte de una lista de actividades de un proyecto previo. Y también tendríamos lo que son las políticas, procedimientos y guías existentes relacionadas con la planificación de las actividades, ya sean formales o informales. Como tenemos o podemos tener un ejemplo, como sería lo que es la metodología de planificación, que debemos de tener en cuenta a la hora de definir las actividades. En cuanto a lo que son las herramientas y técnicas. Tenemos tres, lo que son descomposición, planificación gradual y juicio de expertos.
La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para complementar un paquete de trabajo. El proceso de definir las actividades establece las salidas finales como actividades y como entregables, tal y como se hace en el proceso de crear, en este caso lo que son las estructuras de desglose de trabajo. La lista de actividades, la estructura de desgloso de trabajo y el diccionario de estas mismas pueden elaborarse bien de manera secuencial o de manera simultánea. Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos, lo que son las EDT, se descomponen en las actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros del equipo en la descomposición pueden contribuir a obtener resultados mejores, más precisos, que contribuyan a lo que son las técnicas y herramientas para definir bien las actividades. Otro proceso es la planificación gradual, otra técnica y herramienta, ¿no? En este caso, nos dice que esta es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto. También se puede decir que es una forma de elaboración progresiva. Por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle. Durante la planificación estratégica temprana, en que la información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el nivel de detalle que se conozca. Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, se podrá ir descomponiendo lo que son las actividades. Y por último, tenemos lo que es el juicio de expertos. No, en este caso, los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de enunciados del alcance del proyecto detallados, en este caso, lo que son las EDT y los cronogramas del proyecto, pueden aportar su experiencia a la hora de definir todas las actividades. Estas tres serían lo que son las herramientas y técnicas, ¿no? Ahora pasamos a lo que son las salidas. Dentro de las salidas tenemos tres parámetros en sí, que son la lista de actividades, lista de hitos, atributos de la actividad. Dentro de la lista de actividades, nos precisan que es una lista exhaustiva que abarca todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de actividades incluye asimismo para cada actividad el identificador de la misma y una descripción del alcance de trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. Cada una de las actividades debería tener un título diferenciado que describa su ubicación dentro del cronograma, aun cuando ese título de actividad se muestra fuera del contexto del cronograma. También tenemos otra salida más, que es la lista de hitos. Un hito es un punto, un evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos y se indica si estos son obligatorios, como los exigidos por el contrato u opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos son similares a las actividades normales del cronograma, presentan idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula ya que presentan un momento concreto en el tiempo. Ahora, en los atributos de la actividad, nos dice que por oposición a los hitos, las actividades tienen duraciones a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas y pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los atributos de las actividades amplían la descomposición de la actividad al identificar los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Estos componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador de las actividades, el identificador de las EDT y la etiqueta o nombre de actividades. Una vez terminadas, pueden incluir códigos de actividades, descripción de actividad, actividades procesadoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos.
También nos dice que los atributos de las actividades se pueden utilizar para identificar a la persona responsable de ejecutar el trabajo, la zona geográfica o el lugar donde se realiza el trabajo, el calendario del proyecto al que se asigna la actividad y el tiempo de la actividad. Vamos a continuar con lo que son la secuencia de las actividades. Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto que existentes. El beneficio clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia, teniendo en cuenta todas las restricciones que pueden existir en un proyecto. Entonces, para empezar a secuenciar las actividades, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar cierta información, cierta documentación previa, así como también vamos a ver con qué, cómo y utilizando qué vamos a lograr una secuencia lógica y adecuada de las actividades. Y al final vamos a ver, al final de este proceso tenemos que ver si hemos obtenido el diagrama del cronograma. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, ¿no? Para hacer un buen diagrama de flujo, tenemos que tener en cuenta lo que son la lista de actividades, los atributos de las actividades, la lista de los hitos. Y también tenemos que tener en cuenta que todos los documentos que son requisitos para este proceso de secuenciar las actividades estén actualizados. Así como también tenemos que tomar en cuenta el alcance alcance del proyecto y los factores ambientales de la empresa. En las entradas, vamos a ver lo que son el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma identifica los métodos y las herramientas de programación a utilizar en el proyecto. Esto es lo que marcará la manera en que se podrá secuenciar las actividades, la lista de las actividades. La lista de las actividades contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto, que deben ser secuenciadas. La secuenciación de estas actividades se verá afectada en la mayoría de los casos por la dependencia entre las actividades y las restricciones que puedan existir. Los atributos de la actividad pueden describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo predecesor o sucesor. Por otro lado, la lista de los hitos. La lista de los hitos puede incluir fechas programadas para hitos específicos, hecho que puede influir en la manera de que se secuencien las actividades. Muchas veces nos pasa que no tenemos muy en claro lo que es un hito, un hito en el proyecto. Un hito viene a ser una tarea de duración cero, que simboliza el haber conseguido un logro importante en el proyecto. Los hitos son una forma de conocer el avance del proyecto sin estar familiarizado con el proyecto y además constituyen un trabajo de duración cero porque simbolizan un logro, un punto, un momento en el proyecto. Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto contiene la descripción del alcance del producto, que incluye las características del producto que pueden afectar a la secuenciación de las actividades. Además, representa también el resultado final que se espera conseguir en sí para determinar si el alcance del producto ha sido completado en un proyecto. El producto resultante debe compararse con los requisitos del producto señalado del producto, los productos señalados en la documentación de requisitos y en el enunciado del alcance del proyecto. En cuanto a los factores ambientales de la empresa, se sabe que los factores ambientales de la empresa se refieren a elementos tanto internos como externos que rodean el éxito del proyecto o en todo caso influyen sobre él. Entonces, entre los factores ambientales de la empresa pueden incluirse lo que son procesos, estructuras, la cultura de la organización,
¿no? Entonces en los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso de secuenciar las actividades, pueden incluirse, ¿no? Las normativas, por ejemplo, normativas gubernamentales o industriales. También puede estar el sistema de información para la dirección de proyectos, las herramientas de programación, los sistemas de autorización del trabajo de la organización, activos de los procesos de la organización. Estos son uno de los más socorridos para los procesos de dirección de proyectos, dado que incluyen la información generada y recopilada, operativa como de proyectos que se aplica en los procesos organizacionales y que necesariamente tiene que ser tomada en cuenta para la planificación, ejecución, monitoreo, tanto en el monitoreo y control y así como también el cierre de los proyectos. Además incluye, ¿no? Lo que son los planes, las políticas, los procedimientos y la base de conocimiento para ser usados para la dirección de proyectos de la organización. En sí, cuanto mayor sea el grado de madurez de la organización en materia de dirección de proyectos, entonces se contará con más herramientas. El método de diagramación por precedencia. El método de diagramación por precedencia viene a ser una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante uno o más relaciones lógicas para identificar la secuencia que deben ser ejecutadas. También este método incluye 4 tipos de dependencias o relaciones lógicas, ¿no? Una actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente de la misma en un cronograma, mientras que una actividad sucesora viene a ser una actividad dependiente que ocurre de manera lógica y después de otra actividad de un cronograma. Se pueden tener, ¿no? Por ejemplo, el cronograma puede ser de tipo final-inicio, final-final, inicio a fin o inicio a final. En el caso de final-inicio, esto se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Por ejemplo, ¿no? Supongamos en una ceremonia se está dando premios, ¿no? Entonces, en sí no puedes dar el premio a una persona que no haya terminado, supongamos, su carrera. No puedes darle el premio. Esto vendría a ser un ejemplo de final-inicio. Otro de los casos de diagramación puede ser, ¿no? Final-final, el cual se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Por ejemplo, es necesario terminar de redactar un documento antes de que pueda finalizar su edición. En el tercer caso, ¿no? De inicio a inicio, se trata de una relación lógica en el cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Por ejemplo, la construcción, nivelar el concreto. No se puede comenzar antes de comenzar a verter el concreto. No puedes nivelar. Supongamos que estás haciendo un vaciado de concreto en los cimientos, entonces tú no puedes nivelar, no puedes no puedes iniciar a nivelar sin haber iniciado a verter o a llenar el concreto en dicha cimentación. Y en el último de los casos, lo que es inicio a final. Esta viene a ser una actividad intencionada que procura realinear el desempeño del trabajo del proyecto en el plan para la dirección del proyecto. Por ejemplo, ¿no? Supongamos en un turno de vigilancia. El primer turno de vigilancia no puede finalizar mientras no haya comenzado el segundo turno. Las dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son las requeridas por contrato o las inherentes a la naturaleza del trabajo. Las dependencias obligatorias a menudo implican limitaciones físicas, por ejemplo, como en un proyecto de construcción, que
es que es imposible, por ejemplo, erigir la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos. Aquí no, el equipo del proyecto durante el proceso de secuenciación de las actividades va a determinar de qué dependencias son obligatorias y qué dependencias no lo son. Pero es importante que no confundir las dependencias obligatorias con las asignaciones de restricciones del cronograma en las herramientas de planificación. En el segundo caso, lo que es dependencia discrecionales, ¿no? Dependencias discrecionales estas se establecen sobre la base del conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada o de algún aspecto poco común del proyecto, en donde se desea establecer una secuencia específica, aunque existan otras secuencias aceptables. Las dependencias discrecionales deben documentarse, ya que pueden dar lugar a valores obligatorios de la holgura total y pueden limitar las opciones posteriores a planificación. En lo que es dependencia de externas, ¿no? Estas implican una relación entre las actividades del proyecto y las que no pertenecen al ámbito del mismo. Por regla general, estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de construcción, pueden ser necesarias vistas gubernamentales de evaluación del impacto ambiental antes de iniciar la preparación del emplazamiento. Y en el último de los casos, ¿no? Lo que es dependencias internas, estas implican una relación de precedencia entre actividades del proyecto y por regla general, ¿no? Están bajo el control del equipo del proyecto. Un ejemplo claro, ¿no? Si el equipo no puede probar una máquina mientras no lo haya ensamblado. Adelantos y retrasos. Un adelanto es la cantidad de tiempo, un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, en un proyecto para la construcción de un nuevo edificio de oficinas, puede programarse el comienzo de la preparación del jardín 2 semanas antes de la fecha de la fecha programada para completar esto con el fin de completar la lista de las tareas, de las tareas pendientes. Mientras que un retraso va a consistir en la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, un equipo de redacción técnica puede comenzar a editar el borrador de un documento externo después de haber comenzado a escribirlo después, unos 15 días después, ¿no? Esto puede representar como una relación lógica inicio a inicio, con un retraso en este caso, de 15 días. Diagrama de red del cronograma del proyecto. Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias entre las actividades del cronograma del proyecto. La elaboración de este diagrama se puede llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyecto, que a su vez puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades en resumen. Se puede asimismo adjuntar al diagrama un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se ha utilizado para secuenciar las actividades. Lo que es la actualización de los documentos del proyecto. Es la parte final de este proceso, donde se va a tener la lista de las actividades actualizadas y los atributos de las actividades, la lista de hitos y el registro de riesgos. Todos estos documentos serán al final de este proceso, serán actualizados y secuenciados de manera lógica. Continúan con la exposición, se va a hablar acerca de la estimación de los recursos de las actividades. Bien, este es un proceso en el cual se va a estimar el tipo y cantidades de materiales, personas, equipos o suministros que se requieren para llevar a cabo cada una de las actividades de un proyecto. Como todo proceso, va a constar de entradas, técnicas y herramientas y salidas. Dentro de entradas vamos a tener
el plan de gestión del cronograma. La información que se va a necesitar va a ser del nivel de exactitud y de las unidades de medición de cada uno de los recursos. Seguidamente tenemos la lista de actividades, en las cuales se va a identificar las actividades que necesitarán recursos. Luego tenemos los atributos de la actividad. Es muy importante tener un conocimiento global de la actividad para determinar correctamente los recursos que se van a utilizar en dicha actividad. Tenemos los calendarios de recursos. En sí, se elabora un calendario de recursos con el propósito de identificar la disponibilidad de cada recurso específico. También es necesario contar con un registro de riesgos, ya que estos pueden influir en la selección y disponibilidad de los recursos. Tenemos también lo que es las estimaciones de costos de las actividades. Bien, va a depender mucho del costo, la selección que se haga de un determinado recurso. Factores ambientales de la empresa. Acá se va a identificar habilidades y disponibilidad de los recursos que existen. También se va a realizar estimaciones como cálculos de salario, fórmulas de estimación para variables como horas extras, adicionales. Y también se va a considerar un factor ambiental externo, que es el mercado. Además, otra entrada es los activos de los procesos de organización. Acá se va a considerar lo que son las políticas de compra y contratación, información histórica y las lecciones aprendidas en proyectos anteriores. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las herramientas y técnicas. Primeramente, acerca de lo que es el juicio de expertos. Bien, siempre es necesario contar con el aporte de la experiencia de cualquier persona o grupo con conocimientos especializados en la planificación y en la estimación de recursos. Luego tenemos el análisis de alternativas. El análisis de alternativas consiste en la elección de la alternativa más conveniente. También tenemos los datos publicados de estimaciones. Estos datos son publicados por organizaciones cada cierto periodo de tiempo. Algunos datos son el índice de producción actualizados y los costos unitarios de los recursos. También tenemos lo que es la estimación ascendente. Bueno, este es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto. Como todo proceso, va a constar de pasos. El primer paso es determinar los recursos que requiero por cada paquete de menor nivel o actividades. Luego se va a sumar los paquetes de menor nivel o actividades para obtener un paquete de mayor nivel o una cuenta de control. Y finalmente sumo los recursos, tanto físicos como humanos, que requiero para las diferentes cuentas de control, de tal manera que se consiga y se defina todos los recursos que se requieren para el proyecto. Y finalmente tenemos el software de gestión de proyectos. Bueno, los softwares son utilizados como una herramienta, ¿no?, de planificación, organización, gestión y estimación de los grupos de recursos. Bien, vamos a tener finalmente lo que son salidas y lo que son los requisitos de recursos de la actividad. Bien, una vez que se realizó todo el proceso de aplicar métodos, se va a obtener una matriz o lista de requisitos de recursos, tanto físicos como humanos, necesarios para la realización del proyecto. Además de que se va a definir bases de estimaciones. Luego tenemos lo que es la estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. Por categoría son la mano de obra, el material, los equipos y suministros. Y por tipo de recursos pueden ser el nivel de habilidad, el nivel de formación o cualquier otra información que se considere relevante para el proyecto. Y finalmente tenemos lo que son las actualizaciones a los documentos del proyecto. Se obtiene documentos como la lista de actividades, los atributos de la actividad y los calendarios de recursos. Bien, continuando con el siguiente proceso,
Estimar la duración de las actividades. Significa considerar la cantidad de periodos necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Es decir, establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? También nos menciona que este proceso utiliza información del alcance del trabajo, los tipos de recursos o niveles de habilidades necesarios para realizar dicha actividad. Entonces, el tiempo que lleva cada actividad se calcula de acuerdo al número de recursos destinados y la habilidad de estos recursos. La guía PMBOK también nos menciona que este proceso se elabora de manera progresiva, es decir, paso a paso, tiene en cuenta la calidad y disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme está disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de diseño e ingeniería de un proyecto, va aumentando la calidad y exactitud de las estimaciones de la duración de las actividades, ¿no? Cabe recalcar que en este proceso también consideramos factores importantes para la estimación de la duración de las actividades, como podrían ser la ley de rendimientos decrecientes, el número de recursos, avances tecnológicos, motivación del personal. En cuanto al número de recursos, nos dice que incrementar los recursos al doble no precisamente va a generar una disminución de la duración de las actividades, sino que incluso puede incrementarse, ya sea por la coordinación entre los recursos y la transferencia de conocimientos, ¿no? Siguiente. Bien, como todos los procesos tienen entradas, herramientas y técnicas y salidas, en cuanto a las entradas de este proceso, tenemos el plan para la dirección del proyecto, que conlleva el plan de gestión del cronograma, la cual define el método utilizado, el nivel de exactitud y otros criterios, ¿no?, para determinar la duración de las actividades. La línea base del alcance, la cual incluye el diccionario de la estructura del desglose del trabajo, el cual contiene también detalles técnicos que pueden influir en la estimación y el esfuerzo. Segundo, tenemos los documentos del proyecto. También incluyen varios ítems, que serían, uno sería atributos de la actividad, que pueden definir adelantos o retrasos, la lista de actividades, que contiene las actividades del cronograma necesarias, el registro de supuestos, que pueden dar lugar a riesgos individuales, el registro de lecciones aprendidas, la cual pueden aplicarse a fases más tardías, ¿no?, para mejorar la exactitud y la estimación de la duración de las actividades. También tenemos la lista de hitos, fechas programadas, asignaciones del equipo del proyecto, cuáles serían personas adecuadas para el proyecto, estructura de desglose de los recursos, es una estructura de recursos por categorías y tipos de recursos, ¿no? Calendario de recursos, la duración de las actividades del cronograma, los requisitos de recursos. Son recursos con menos habilidades, pueden producir una disminución del desempeño. Entonces, acá nos menciona, es un recurso con habilidades, con menos habilidades en una actividad, puede producir un bajo desempeño en la actividad, ¿no? Y por último, el registro de riesgos, que puede influir en la selección y disponibilidades de los recursos. Como tercero, tenemos lo que es factores ambientales de la empresa, como también ya vimos en procesos anteriores. En este caso, los factores ambientales de la empresa serían la base de datos de estimaciones de duración, las métricas de productividad, la ubicación de los miembros del equipo. Cuarto, activos de los procesos de la organización. Bien, en cuanto a este ítem también va a incluir la información histórica relativa a la duración del proyecto, ¿no? Los calendarios del proyecto, las políticas de estimación y la metodología de programación. Sabemos que cada organización tiene su propia política y su metodología para hacer una estimación y programación, ¿no? Y también, por último, tenemos lo que es el repositorio de lecciones aprendidas. Entonces, tiene su repositorio, donde tienen sus lecciones aprendidas de proyectos anteriores, ¿no? Bien, continuando con lo que es herramientas y técnicas, tenemos el juicio de expertos, muy importante, ¿no? En este caso nos mencionan que los expertos que vamos a consultar tienen que tener la experiencia en estimaciones, ¿no? De este tema, mejor dicho. Tienen que tener disciplina, conocimiento de aplicaciones y un conocimiento en gestión y control de cronograma, ¿no? Segundo, estimación análoga. Es una técnica de utilizar datos históricos de una actividad o proyecto similar. Es decir, esta técnica consiste en recolectar datos
de proyectos anteriores que sean similares, ¿no?, a lo que se va a realizar. Nos dice que esta técnica es menos costosa y se realiza en menor tiempo. Al ser menos costosa realizarse en menor tiempo, esta técnica también va a ser menos exacta. Es decir, entonces no es tan recomendable, ¿no?, para un proyecto que no sean similares. Tercero, estimación paramétrica. Esta técnica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables. Esta técnica calcula costos, presupuestos y duración, ¿no? Ejemplo, un recurso, por decir, en la colocación de cableado, por decirlo, el recurso realiza 25 metros por hora. Entonces, 1000 metros, ¿en cuántas horas se lo realizará? ¿No? Dicen, ¿no? Entonces sería en 40 horas. Entonces, esta técnica es más veraz o más eficaz que la anterior, se podría decir, ¿no? Cuarto, estimaciones basadas en 3 valores. Una técnica importantísima, ¿no?, también, ¿no?, porque nos dice que va a tener en cuenta la incertidumbre y el riesgo en cuanto al proyecto, ¿no?, que se va a realizar. Entonces, acá tenemos los 3 valores. ¿Por qué se llama? Por decir, acá toma en cuenta a los escenarios, el escenario más probable, es decir, al más realista, al escenario optimista, ¿no?, que se va a realizar de la mejor manera, y al escenario pesimista, que se podría realizar de la peor manera, ¿no? Entonces, dentro de estos 3 valores, se realiza un promedio y se saca una estimación para la duración de las actividades, ¿no? Quinto, estimaciones ascendentes. Es suma de las estimaciones y genera una cantidad total. Es decir, se hace una estimación detallada, ya sea de una actividad, se hace de manera detallada, y luego se suma, ¿no?, para hacer una estimación total. Sexto, el análisis de datos, lo cual incluye el análisis de alternativas, lo cual es por decirse, análisis de alternativas, dice, voy a considerar cuál es la más adecuada, ¿no? El análisis de reserva, en cuanto a reserva entendemos por determinar la cantidad de reservas ante contingencias, ¿no? El séptimo, tenemos la toma de decisiones. Bien, acá en este caso tenemos, dentro de esta técnica, tenemos la votación, como ya saben muchos cómo se realiza. También esto involucra al puño al 5, se llama una técnica, la cual consiste en la toma de decisiones, por decir, de los involucrados, en una toma de decisión con el puño cerrado. Si se expresan con un puño cerrado ante una situación, se refiere a apoyo nulo o que no lo apoya, ¿no? Cuando levanta la mano a más de 3 dedos o 5 dedos, significa que apoya la decisión, y menos de 3, bueno, significa que se tiene que dar una discusión para llegar a un acuerdo, ¿no? De eso se trata lo que es la técnica, el puño al 5. Y por último, lo que es las reuniones, ¿no? Como en todo proceso, las reuniones es muy importante entre los involucrados para tener más conocimientos y tomar una buena decisión, ¿no? En cuanto a las salidas, ya una vez realizadas las entradas, las herramientas y técnicas, viene a ser lo que las salidas, ¿no? En este proceso, las salidas involucra la estimación de la duración, lo cual son evaluaciones cuantitativas del número probable de periodos de tiempo requeridos para completar una actividad, ¿no? El segundo, base de las estimaciones, la cual contiene la cantidad y tipo de detalle que respalda la estimación de la duración, ¿no? Entonces, va a contener documentos que van a respaldar al número 1, lo que es estimación de la duración. Entonces, documentos como ¿qué? Documentos como bases de estimaciones, documentos de supuestos, documentos de restricciones conocidas, documentos de riesgos individuales del proyecto, ¿no? Bien, en cuanto al tercero, actualizaciones a los documentos del proyecto, lo cual involucra atributos de la actividad. Se documentan las actividades realizadas, ¿no? El registro de supuestos, los niveles de habilidades y disponibilidad de recursos, y el último, registro de lecciones aprendidas. También acá en este caso se va a documentar las técnicas que fueron eficientes y efectivas para realizar dicha estimación de la duración de las actividades, ¿no? Bien, entonces, de todo esto,
El director del proyecto, entonces, dice que puede estimar la duración del proyecto para que sea la más próxima a la duración real, para que el proyecto se desarrolle y culmine con el éxito esperado, ¿no? El desarrollo del cronograma. En sí, prácticamente este se basa en entradas, herramientas y técnicas y salidas. Para todo aquello, esto consiste en un proceso de analizar la secuencia de las actividades, las duraciones, los requisitos de los recursos y las restricciones del cronograma que se pueda presentar. Y prácticamente, ¿para qué nos sirve esto? Para crear un modelo, una simulación del proyecto en lo que es un cronograma, ¿no? Ahora, para todo aquello existen lo que es el plan de gestión del cronograma, que prácticamente es identificar las metodologías, las herramientas. También existen las listas de actividades, los atributos de la actividad, que esto prácticamente tienen una relación entre identificar las actividades con los detalles de la construcción para un modelo de programación. Prácticamente acá hay que tener en cuenta todo aquello para poder realizar el dicho cronograma. Ahora, el diagrama de red de cronograma del proyecto. Prácticamente esto es que los más usados son el diagrama de Gantt, en el cual se ven las actividades predecesoras y las actividades paralelas que se realizan durante la ejecución de un cronograma y con relación a un proyecto. Para aquello, el que se necesitan son los recursos para determinar o establecer dicha actividad, en el que nosotros tenemos que tener en cuenta la relación recurso con la relación actividad. Prácticamente eso da en cuenta los recursos requeridos. Ahora, en el enunciado del proyecto, prácticamente aquí, el enunciado del alcance del proyecto. Ya, aquí prácticamente es las restricciones que puedan causar un impacto en el cronograma, bien sea positivo o negativo. Ahora, los registros de riesgos. Registrar. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Identificar. Luego, documentar ese riesgo. Y después de hacer eso, dar una solución, una planificación a ese riesgo. Evitamos, mitigamos, transferimos o aceptamos cualquiera de esas 4 alternativas dentro de una gestión de riesgos. Ahora, asignaciones del personal al proyecto. Para aquello, prácticamente es los recursos que se especifican a cada dicha actividad dentro del proyecto. Ahora, la estructura del desglose de los recursos prácticamente es el análisis de los recursos mediante un informe reorganizativo. Una estructura de actividades con relación a lo que es el análisis de los recursos. Factores ambientales de la empresa. Acá vamos a ver lo que son los canales de comunicación y las herramientas de la planificación y el comportamiento interno dentro de la empresa para dar solución en conjunto o uno mismo a dicho problema. Activos de los procesos de la organización. Acá vamos a ver lo que son la metodología y los calendarios. Prácticamente vendrían a ser un activo. Una técnica que tenga esa empresa para poder desarrollar el cronograma la concluiría como un activo. Ahora vamos a ver lo que es las herramientas y las técnicas. Ahora vamos a ver lo que son el análisis de la red del cronograma. Prácticamente esto se utiliza para generar un cronograma de proyecto, utilizando técnicas analíticas, métodos, análisis. ¿Y nosotros para qué usamos esto? Para optimizar los recursos, para calcular fechas de inicio y finalización. Ahora, vamos a ver lo que es el método de la ruta crítica. Prácticamente esto es para establecer una duración mínima que lleva el proyecto. Prácticamente yo establezco una fecha, tal fecha termina el proyecto, o se cierra el proyecto, fecha de cierre, pero con una nivelación flexible. A esto se basa. Método de la cadena crítica. Prácticamente aquí hay que tener en cuenta lo que es el modelo de programación y prácticamente lo que es los recursos limitados. Acá no solamente es una nivelación flexible, sino tienen en cuenta un poco analítico, un poco más detallado, un poco más de crítica, como dice su título, y a partir de aquello establecen fechas. Técnicas de optimización de los recursos. Acá tenemos nivelación de los recursos y el equilibrio de los recursos. ¿Qué vamos a ver acá? Nivelación de los recursos que tienen que tener en cuenta por si existan actividades que están retrasadas. Tenemos que llegar a esa nivelación y equilibrio, mantener esa relación o proporción con recurso con actividad, llevarla a la par con el cronograma que se ha predefinido. Ahora, las técnicas de modelado, vamos a analizar en el escenario en el que vamos a trabajar y a partir de aquello vamos a hacer una simulación para calcular múltiples duraciones del proyecto con múltiples actividades que se establecen
en el proyecto. De eso se trata. Ahora, los adelantos y retrasos. Prácticamente esto es durante el análisis del desarrollo de un cronograma. Prácticamente vamos a ver si el ajuste se da en el comienzo de las actividades sucesoras o no. Acá se pueden haber ampliaciones de plazo y para aquello necesitamos dar una línea, empezar desde la línea base predefinida para poder determinar una fecha de cierre. Compresión del cronograma. Ahora, vamos a ver la intensificación y la ejecución rápida. Prácticamente estos son técnicas para en sí acortar la duración del cronograma y prácticamente estos se llevan a través de secuencias y que se trabajan en paralelo, prácticamente con un diagrama de Gantt. Si se trabaja con actividades predecesoras, una de la otra, o actividades paralelas, a la par se van las actividades. Para las herramientas de planificación, esto es prácticamente una habilidad para poder desarrollar el avance, el desempeño de aquel proyecto, mediante fechas de inicio y finalización. Yo tengo que llevar que esa fecha predefinida se establezca en campo. Ahora, vamos a ver las salidas. Vamos a ver lo que es línea base del cronograma, como lo expliqué antes. Esto es un modelo de programación en el que se establecen procedimientos para hacer una comparación con los resultados reales. Cronograma en modelación con cronograma real que es en campo. Cronograma del proyecto. Aquí vemos en la figura que contenemos los más usados. Un diagrama de hitos y un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es muy usual en el MS Project. Acá vemos, el diagrama de hitos establecen fechas determinadas. Tal actividad, tal fecha, punto. Mientras que el diagrama de Gantt es un poco más detallado. Nos dicen qué actividades trabajan paralelas, qué actividades son antecesoras de dicha actividad continua o prácticamente una actividad predecesora, como se puede decir, ¿no? De eso se tratan los diagramas. Tratan de especificar a través de ese calendario de cronograma lo que se va a hacer en el proyecto. Datos del cronograma. Ahora, los datos del cronograma prácticamente es ver lo que es, ¿cómo lo puedo explicar esto? A ver. Un conjunto de la información necesaria que se va a tener para poder desarrollar el cronograma del proyecto. Ahora, nosotros, al tratar de haber descrito una fecha predefinida, tenemos que controlarlo. ¿A través de qué? De monitoreos, supervisiones y todo eso. Los calendarios del proyecto. Identifica los días y turnos de trabajo. En qué horario se va a trabajar, cuántas horas a la semana, si es que se va a establecer horas extras, y todo lo vamos a completar en el cronograma establecido o predefinido. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Prácticamente aquí es para ver lo que es si existen proyectos en el que existen actualizaciones o no lo existen. Por ejemplo, una ampliación de plazo se va a requerir una actualización en todo, tanto en documentos como en cronogramas. Eso enfoca. Ahora vamos a ver el ítem 6.7, controlar el cronograma. Vamos a ver lo que son las entradas, que en sí, ¿qué es controlar el cronograma? Prácticamente, como ya tenemos un cronograma predefinido, establecido para desarrollarlo en campo, nosotros tenemos que monitorear que dichas actividades que se han establecido para una fecha determinada se cumplan. De eso se trata, controlar el programa. Para aquello, se necesita lo que es un plan para dirección del proyecto. ¿Para qué es esto? Para nosotros tener un plan y a partir de esa línea base del programa o del cronograma, hacer un seguimiento intensivo para que se cumplan dichas actividades. Esta es una planificación. Ahora, el cronograma del proyecto. Esto es más que tiene que ver con lo que es las actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades comenzadas. Como digo, tal fecha se inició dicha actividad, tal fecha termina. Prácticamente de eso se trata. Ahora, los datos del desempeño del trabajo. Prácticamente acá vamos a documentar el desempeño en dichas actividades que se tienen. Por ejemplo, si dicha actividad está nivelada o está equilibrada, un buen desempeño. O quizá es a la inversa y tenemos que documentarlo. Calendarios del proyecto. Esto es prácticamente, existen periodos de trabajo en el que nosotros en el cronograma lo hemos establecido. Pero ¿para qué sirve esto? Para nosotros calcular los pronósticos del cronograma. Un cronograma final. Datos del cronograma. Prácticamente también existen actualizaciones para nosotros poder controlar el cronograma por si existan percances dentro de la duración del proyecto. Ahora, activos de los procesos de la organización. Ahora, esto prácticamente son lo que en sí tiene la empresa o la organización. ¿Y qué es lo que más tiene? Herramientas, técnicas para poder desarrollar ese cronograma y poder desarrollar esa técnica de monitoreo que quizá
solamente esa empresa tiene. Cada empresa tiene su manera de trabajar. Y eso es un activo. Ahora, vamos a ver las herramientas y técnicas. Revisiones del desempeño. Prácticamente acá vamos a ver lo que son las revisiones que están subdivididas en 4 ítems, pero vamos a ver que esto sirve para medir, comparar y analizar el desempeño que se tiene con el cronograma y con relación en duración de tiempo real. Análisis de tendencia. Prácticamente es analizar si el desempeño está mejorando o se está deteriorando. Prácticamente eso vendría a ser, se lo podría establecer en un análisis gráfico. Método de la ruta crítica. Comparar el avance real con el avance preestablecido que se tiene en el cronograma. Ahora, el método de la cadena crítica. Esto es prácticamente para proteger la fecha de entrega. La fecha de cierre con la línea base que se tiene del cronograma. Es una relación un poco relacionada con el método de la ruta crítica, sino que en él se tiene que tener en cuenta que tal fecha de cierre se debe terminar y hay que controlar eso. Muchas veces no se logra eso. Gestión del valor ganado. Esto es prácticamente las evaluaciones que se dan en magnitudes de desviación con las variaciones reales que se tiene dentro del cronograma. Para aquello es prácticamente, si nosotros tenemos un cronograma predefinido y tenemos actividades, nosotros lo vamos a determinar si el cronograma se está estableciendo a lo correcto. Si, prácticamente, si tendríamos equilibrado, es un valor ganado, ¿no? Ahora, vamos a ver el software de gestión del proyecto. Prácticamente son software que son utilizados para nosotros poder determinar dichos cronogramas. ¿Cuáles son? Bueno, el más usado, el que yo conozco, es el MS Project, que nosotros prácticamente hacemos diagramas de Gantt. Ahora, las técnicas de optimización de recursos. Prácticamente esto es una planificación y los recursos necesarios que vamos a utilizar en dichas actividades. Tiene que existir una relación de actividades con los recursos humanos. Por ejemplo, mano de obra, otro que son recursos de materiales, recursos de herramientas. Técnicas de modelado, prácticamente para nosotros revisar en qué escenarios trabajamos y nosotros poder monitorear los riesgos que posiblemente puedan existir. Adelantos y retrasos que se dan en obra y nosotros tenemos que, como está dentro de las herramientas técnicas, poder manejarlo de manera proporcional y quizás solicitar algunas ampliaciones de plazo, ¿no? Ahora, la comprensión del cronograma. Prácticamente si tenemos actividades atrasadas, nosotros tenemos que llegar al punto de equilibrio o tratar de llegar al punto de equilibrio para que quizá la fecha de ampliaciones no sean muy largas. Prácticamente eso. Herramientas de planificación. Utilizar modelos de programación para nosotros poder relacionarlo con el cronograma real que se está ejecutando en obra con el cronograma predefinido en un software. Ahora, las salidas. Nosotros necesitamos la información del desempeño del trabajo. ¿Y eso cómo lo obtenemos? A través de un monitoreo. A través de ese monitoreo nosotros lo vamos a documentar. Un ingeniero residente tiene que documentar a través del cuaderno de obra. Ahora, el pronóstico del cronograma. Prácticamente, estos son para nosotros tener en cuenta los que nosotros estamos establecidos mediante fechas predefinidas. Nosotros lo vamos a estimular o a dar a conocer el avance futuro de un proyecto o la fecha predeterminada del proyecto, ¿no? Que nosotros vamos a tener en cuenta las actividades. Tal fecha de las actividades para nosotros llegar a un pronóstico final. Solicitudes de cambio. Prácticamente acá es lo que vendría a ser el desempeño y modificaciones del alcance del proyecto. Ampliaciones de plazo, por ejemplo. Nosotros, solicitudes de cambio de fecha de cierre. Iniciamos otra fecha y tenemos que ir a nuestra línea base para poder determinar todo ese cambio y ese cambio tiene que ser documentado. Actualizaciones para el plan de dirección de proyectos. Esto es prácticamente para nosotros, como dije, tiene en cuenta con las actualizaciones de los documentos. Si nosotros tenemos algún percance en obra durante la ejecución del proyecto, tenemos que actualizar nuestro cronograma y actualizar a dichos documentos que se solicitan, si la obra es por administración directa o obra por contrata. Hay que tener mucho en cuenta eso, porque si es por contrata, prácticamente es un poco difícil, ¿no? Prácticamente la empresa pierde algo. Al perder, pierde dinero, ¿no? Actualizaciones de los activos de los procesos de las organizaciones. Prácticamente acá, las acciones correlativas y las justificaciones. Si yo me justifico ante una actividad que no estuvo bien realizada, es un activo. Ahora, las lecciones que yo aprendí dentro de ese cronograma.
quizá no se logró concretar 100% eficazmente, pero ¿qué obtuve yo? Experiencia. Y eso vendría a ser un activo, no solamente como una técnica, incluso para mi currículo, que he trabajado en un periodo de tiempo de un año, quizá trabajé en esa hora, es un activo que yo tengo, un activo para la empresa. Eso es todo, compañeros.